Buen día, bendiciones a todos. Hoy vamos a ver lo que es la conciencia de Satanás en contra de la conciencia de Eva, pero en esta primera parte vamos a ver lo que es la conciencia, cuál es la influencia del pecado sobre la conciencia y cómo Dios perfecciona. Bueno, vamos a empezar. La conciencia es la facultad de todo ser humano para poder discernir sobre el bien y el mal, ¿sí? Y por supuesto es para hacerse responsable, ¿verdad?, de las consecuencias de nuestras acciones. Podemos ver ahí Romanos 2, 13, 15. La conciencia es parte de la semejanza del ser humano con Dios. Y la conciencia va a operar como un juez, el cual siempre va a estar de parte de Dios. La conciencia es un sentido del espíritu, pero en el ser humano funciona a todos los niveles, incluyendo lo moral. En ese sentido, la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno, pero también es un conocimiento compartido. La conciencia es también un conocimiento compartido. A través de esta facultad, a través de la conciencia, el hombre va a captar, va a comprender, va a percibir el entorno, pero también va a conocer las demandas o normas morales de su naturaleza. Y cuando las conoce y traspasa o infringe estos límites morales, o bien no los logra, pues lo que va a pasar es de que se va a sentir culpable, va a sentir dolor, va a sentir remordimiento, o bueno, dependiendo, muchas veces vamos a ver que hay conciencias vengadoras, ¿sí? Las normas o demandas morales son subjetivas y aunque no son jurídicas, en determinado momento se pueden volver jurídicas. Por ejemplo, el respeto a los padres, el respeto, bueno, puede ser el respeto a los padres junto con el cuidado a los padres, pero también el respeto a personas mayores, el no mentir, el bienestar físico, psicológico, económico hacia los hijos. Pero al no cumplirse esto, punto número 1, puede haber culpa y bien, esta infracción puede convertirse ahora, ¿verdad?, en algo jurídico, ¿sí? Ahora, una de las cosas que va a hacer la conciencia es que va a corroborar, va a dar testimonio de lo que hay en el corazón. Va a dar fe de lo que Dios habla, de lo que Dios revela, y va a ser testigo de lo que el hombre en su propia voluntad hace. Podemos ver ahí Romanos 2, 14, 15. El pecado va a ejercer una influencia negativa sobre la conciencia, debido a que la va a ir corrompiendo, y de esta manera va perdiendo la sensibilidad para discernir a nivel moral, ¿sí? La escritura de maldad en el corazón del hombre hace que la conciencia se vuelva insensible a las cosas de Dios. Pueden leer Mateo, vamos a leer algunos, pero pueden leer Mateo 15, 19, Marcos 7 del 20 al 23, Romanos 1, 18 al 30, Gálatas 5, 19 al 21, segunda de Timoteo 3 del 1 al 6. Esta escritura en el corazón, fuera del diseño de Dios, se va a arraigar, porque estamos hablando de que es una escritura. Se va a arraigar, se va a enraizar y va a ir desarraigando, va a ir diluyendo, va a ir cubriendo, enterrando, corrompiendo lo que está escrito ahí, si es un inconverso, del soplo de vida. Y si es un creyente, ¿verdad?, pues lo que esté escrito de la ley del espíritu de vida, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dice en la escritura, ahí en Jeremías 17:1,
que el pecado de Judá está escrito con cincel y punta de diamante, ¿sí? Lo cual nos está diciendo, ¿verdad?, que el cincel es un instrumento para poder trabajar en algo duro. Lo mismo el mismo diamante tiene cierta dureza, ¿verdad?, que es para trabajar en algo, en un material muy duro. Entonces está aquí hablando, ¿verdad?, que cuando dice que Judá, el pecado de Judá está escrito con cincel y punta de diamante, quiere decir, ¿verdad?, que el corazón del Judá como pueblo, ¿verdad?, estaba totalmente de piedra. Y que solamente, ¿verdad?, se escribió con cincel y punta de diamante ese pecado, esa maldad en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si está un corazón endurecido, no puedes escribir algo, ¿verdad?, con algo que se rompe. Tiene que ser con un instrumento que no se rompe, con un instrumento que tiene la misma dureza, en este caso, del corazón de piedra, o que su dureza es mayor, ¿sí? Entonces ahí en Jeremías 17:1. Vamos a leer Marcos 7 del 20 al 23. Lo que vamos a leer es escritura de maldad, es escritura de pecado. Nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Algunas cosas ya habíamos mencionado: la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, todo eso es algo que está escrito en el corazón. Entonces, cuando una persona es movida a codicia, a avaricia, a envidia, es porque es algo que está escrito en su corazón, ¿sí? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 6, nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ellas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces vemos que las características, ¿verdad?, de los hombres de los postreros días va a ser precisamente una escritura en el corazón que va a ser pecado, que va a ser maldad, ¿sí? Aquí en Romanos 1, del 21 al 32, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Su corazón entró en tinieblas. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a una inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces nos está hablando de mucha depravación.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Ya hemos visto, por ejemplo, lo de avaricia, cuál es la raíz, ¿no? Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Entonces vemos que todo esto es una escritura que está en el corazón, y de acuerdo a esa escritura, que en este caso que estamos leyendo es maldad, es conforme el hombre va a vivir, de acuerdo a la escritura de su corazón. Entonces la persona que vive bajo esta escritura de maldad en su corazón, su conciencia no puede dar testimonio de lo que está escrito de parte del soplo de vida, de la ley de soplo de vida que viene desde el origen, o no puede dar testimonio, ¿verdad?, si es que la persona está en Cristo, ¿sí? Entonces la conciencia no da testimonio de la escritura de Dios en el corazón, porque no hay tal escritura. Solo va a dar fe la conciencia de la escritura de maldad, de iniquidad, de perversión y de pecado, que es corrupción, que es injusticia, y que va corrompiendo poco a poco la conciencia. La maldad del hombre depravado va a pervertir el juicio, es decir, va a pervertir el discernimiento, va a pervertir el entendimiento, va a pervertir la inteligencia, va a pervertir la razón, ¿sí? Este tipo de hombre va a hacer su interpretación propia y va a ser una interpretación errónea, ¿sí?, a todos los niveles de su conciencia. Por ejemplo, la conciencia de Caín, ya esto lo habíamos visto, no a nivel de conciencia, pero sí vimos qué fue lo que hizo Caín, mató a Abel. Cada uno de los hermanos de José, el rey Saúl, David, el rey Acab, Judas Iscariote, que era el discípulo ladrón de Jesucristo, estaban, ¿verdad?, sus conciencias pervertidas, pues estos hombres fueron impulsados a hacer ese mal por sus propias conciencias, a perseguir y a matar, ¿sí? Bueno, esto ya nada más lo mencionamos porque ya lo habíamos visto. En el nuevo pacto, Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia de Cristo, y encarcelaba y participaba en la muerte de los cristianos, pues su conciencia no era buena. Él daba su voto, ¿verdad?, para que los cristianos fueran muertos. Vamos a leer ahí Hechos 26, del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¡Qué tremendo! Ya una vez que viene a Cristo, ¿verdad?, él da su testimonio, y él sabía que tenía mala conciencia, que su conciencia no era buena. Pero él pensaba, ¿verdad?, cuando uno estaba en Cristo, que estaba haciendo lo correcto. Era, en ese sentido, muy celoso, pero ya en Cristo se vuelve totalmente celoso. Aquí estamos hablando de un celo santo, ¿verdad?, por las cosas de Dios. Entonces, vemos que una conciencia contaminada, débil, corrompida, cauterizada, será una conciencia que no tiene discernimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué?
Pues porque una conciencia así, ya sea que esté contaminada, que sea débil, que esté corrompida, que sea mala, que esté cauterizada, ¿verdad? Es una conciencia que está cautiva. Por eso no va a poder tener el discernimiento de lo que es de Dios. Entonces, una conciencia cautiva tiene culpa, una conciencia cautiva tiene dolor, una conciencia cautiva tiene remordimiento, y muchas veces las conciencias cautivas son vengadoras, aborrecedoras, que odian, ¿sí? Y entonces vemos que se convierten en un blanco fácil de Satanás, como lo fue el caso de Judas Iscariote, el caso de Caín, ¿verdad? Una conciencia así que está cautiva, una conciencia que tiene culpa, remordimiento, dolor, etcétera, ¿verdad? Es una conciencia que tiene que ser limpiada, que tiene que ser purificada con la sangre de Cristo, ¿sí? Como fue limpiada precisamente la conciencia de Pablo, bueno, antes Saulo, ¿verdad? Fue limpiada cuando se convierte, ¿verdad?, a Cristo por la sangre de Cristo. Ahora, en el antiguo pacto, la conciencia del hombre culpable no podía ser perfeccionada, no podía ser limpiada hasta dejarla totalmente pura, santa, ¿sí? Por eso hacían sacrificios, pero el sacrificio de animales, ¿verdad?, solamente cubría, no arrancaba, ¿sí? Entonces esa conciencia no era perfeccionada, no era perfecta, no era limpiada, no era santa, solamente estaba cubriendo el pecado, ¿sí? Pero en la gracia, la conciencia del hombre culpable puede ser liberada de ese cautiverio, ¿verdad?, de toda cautividad por la sangre de Cristo. Podemos ver Hebreos, que más adelante en la segunda parte veremos, Hebreos 9:14, 10:12, primera de Pedro 3:21. Entonces, toda conciencia del que se convierte a Cristo es limpiada con la sangre de Cristo. Y entonces, nosotros tenemos que saber que la sangre de Cristo está vigente. Por si tú sientes culpa, remordimiento, la sangre de Cristo está vigente para que tu conciencia sea limpiada. Una conciencia que ha sido limpiada con la sangre de Cristo es una conciencia que está santificada, ¿sí? Fíjate bien que cuando hay culpa es que hay pecado, ¿sí? Cuando hay remordimiento es que la persona no se ha arrepentido, como fue el caso de Judas Iscariote. Su remordimiento realmente lo llevó a quitarse la vida. Lucas 22, del 2 al 6. Toda conciencia va a poder ser limpiada con la sangre de Cristo cuando la persona se arrepiente creyendo en Cristo, ¿sí? Entonces ahí la conciencia va a quedar limpia, pura, santa, ¿sí? Todo lo que es limpiado con la sangre de Cristo es santificado. Entonces vemos que la sangre de Cristo libera, la sangre de Cristo limpia la conciencia para que la conciencia buena y limpia, santa, sea iluminada por el Espíritu Santo para discernir entonces sí la voluntad de Dios. Cuando no es limpiada la conciencia con la sangre de Cristo, no se puede discernir la voluntad de Dios. Y te estoy hablando de gente en Cristo. Muchas veces la gente en Cristo dice, ¿verdad?, es que tengo culpa, ¿sí? Y bueno, ponte a cuentas con el Señor, es que ya me puse a cuentas, pero entonces tu perdón no puede estar por encima del perdón de Dios, ¿sí? Entonces la gente tiene que saber que el perdón de Dios es lo más importante, porque si la persona se arrepiente y pide perdón, la sangre de Cristo se va a activar para que esa conciencia sea limpiada de toda culpa y de todo remordimiento, ¿sí? Aquí la conciencia que es limpiada con la sangre de Cristo va a ser un instrumento del Espíritu Santo para guiar en el proceso de santificación del creyente. Y por supuesto para mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Entonces, si una conciencia no ha sido limpiada con la sangre de Cristo, entonces se va a convertir en un instrumento de Satanás, como fue el caso de Judas Iscariote, ¿sí? Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el punto de referencia de la conciencia para poder discernir entre el bien y el mal? Bueno, punto número 1, que la conciencia está de parte de Dios. Pero entonces, si nosotros partimos que la humanidad está separada de Dios porque Adán y Eva cayeron, entonces, en el caso de los inconversos, está la ley del soplo de vida, de la cual la conciencia debe de dar testimonio. Entonces, si está la ley del soplo de vida en el corazón, la conciencia tiene que dar testimonio de ello. Pero si la persona ha estado pecando, bueno, nuevamente, la persona que vive en maldad, ¿verdad? De acuerdo al tipo de maldad, de acuerdo a los versículos que leímos, ¿verdad? Pues esa maldad está escriturada, está enraizada, y entonces lo que es el soplo de vida va a ser diluido, va a ser cubierto, va a ser arrancado, desarraigado, etcétera, ¿verdad? Y entonces no va a poder la conciencia dar testimonio de ello, ¿sí? El otro sería, en el caso de los conversos, está el Espíritu Santo, con la ley del espíritu de vida, de la cual la conciencia limpia, porque puede estar en Cristo, pero su conciencia no está limpia porque no se ha arrepentido, ¿sí? La conciencia limpia, pura, santa, por la sangre de Cristo, debe de dar testimonio de esa ley del espíritu de vida, que el Espíritu Santo va a escriturar en el corazón, en la tabla del corazón, ¿sí? Entonces podemos ver ahí Juan 6:63, Romanos 2:14-15, 8:3 y 2 Corintios 3:3. Y también aquí va a depender del conocimiento que tenga la conciencia, ¿sí? Ahora, aunque la conciencia es un sentido del espíritu, opera a todos los niveles del ser humano. Entonces, discierne lo que hay en la mente, discierne lo que hay en los pensamientos, discierne lo que hay en los sentimientos. Entonces, la conciencia es un sentido del espíritu, pero abarca todo lo moral. Bueno, hasta los sentidos, por eso dice que es un conocimiento de nuestro interior, pero también de nuestro entorno. ¿Y qué es lo que los conecta con nuestro entorno, con el exterior? Nuestros sentidos. Entonces, eso sería una, pero la otra podría ser, o la mente, los pensamientos, los sentimientos son parte de la conciencia, sería como pregunta. Si es así, quiere decir que se discierne con la mente, se discierne con los pensamientos, se discierne con los sentimientos, se discierne con los razonamientos, con los sentidos, ¿verdad? De acuerdo al conocimiento que se tenga y de acuerdo a lo que se oiga y de acuerdo a lo que se vea, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, el sentido del olfato. ¿Disciernes con el sentido del olfato? Lo que es, por ejemplo, un guisado de chicharrón de un guisado de pescado. Bueno, estás discerniendo, estás separando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay un conocimiento en ti. En parte por experiencia, porque ya has comido chicharrón, porque ya has comido pescado, ¿verdad? Entonces, pero mucho del conocimiento va a ser por observación, por ver, por oír, ¿verdad? Por la reflexión. Pero entonces quiere decir que en nuestra mente, en nuestro razonamiento, en nuestros pensamientos hay un cierto conocimiento, ¿sí? Entonces, es el conocimiento, ¿verdad? En ese conocimiento nosotros podemos discernir lo que está bien o lo que está mal, lo que es de lo que no es, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí una de las cosas es de que Dios va a perfeccionar a su creación. Dios hace a su creación perfecta, pero la perfecciona, ¿sí? Y la perfecciona en todos sus atributos. Tal perfeccionamiento tiene como propósito, ¿verdad? Que cada uno de sus atributos de su creación sea inquebrantable.
para que de esta manera Dios pueda recibir perfecta adoración de su creación, ¿sí? Perfecta adoración. Y entonces podemos ver el caso de Lucero. Lucero fue el primogénito entre los ángeles y vio millones y millones de ángeles creados por Dios. Podemos ver ahí Ezequiel 28 del 12 al 19, Apocalipsis 5:11. Lucero como primogénito fue perfeccionado por Dios en cada uno de sus atributos, incluyendo la conciencia, hasta ser el sello de la perfección. Entonces, para mí esto es impactante por el nivel que el Señor lo llevó a alcanzar, por ese perfeccionamiento. Lo perfeccionó a tal punto que fue el sello de la perfección. Y quiero decirte que Lucero era para los ángeles lo que Jesucristo es para nosotros. Entonces, este perfeccionamiento fue precisamente para que Dios de Lucero recibiera perfecta adoración. Lo perfeccionó en todos sus atributos, ¿verdad? Y lo perfeccionó para que cubriera la gloria de Dios, para que ministrara a Dios, para que subiera la alabanza y la adoración a Dios, para que diera a conocer el nombre de Dios a los ángeles, para que fuera sacerdote del Dios Altísimo, para que fuera perfecto en todos sus caminos. Todo esto está en Ezequiel 28 del 12 al 19. Entonces, el perfeccionamiento que recibió Lucero le dio otro nivel, y ese nivel fue el sello de la perfección, ¿sí? Y entonces, como sello de la perfección, Lucero fue la medida, Lucero fue la consumación del diseño de Dios en la eternidad. Y entonces por eso él fue la ofrenda perfecta, él fue el sacrificio en fuego, todo consumido para Dios. Es decir, Lucero llegó a tal perfeccionamiento que era el holocausto. Él se ofrendaba, ¿verdad?, en fuego totalmente consumido, holocausto para Dios, y era aroma grato, perfecto, ¿sí? Entonces, Lucero perfeccionado hasta holocausto fue adoración a Dios. Entonces, en cada ofrenda que se le da a Dios, Dios lo que espera recibir es adoración cuando esa ofrenda está dentro del diseño que Dios está marcando. Entonces, Lucero fue el holocausto y fue la adoración a Dios, ¿sí? Ahora, aquí importante es que a pesar de todo ese perfeccionamiento, Lucero optó por la maldad. De su voluntad, de su corazón, prefirió la maldad, ¿sí? Entonces, él conocía el bien, él conocía lo bueno, era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, la maldad de Lucero fue que, siendo creación de Dios, quiso ser como el Creador, ¿sí? Quiso igualarse a Dios, quiso tener todos sus atributos de Dios, quiso recibir adoración como si Él fuera Dios. Quiso hurtar, quiso robar, quiso despojar de su personalidad, de su identidad, de su poder, de su lugar a Dios, y quiso ser creador de vida como Dios, pero el Espíritu de Dios no se lo permitió. Gloria a Dios. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que ver aquí es de que Dios es el creador y Lucero era creación, ¿sí? Entonces, a pesar de que Lucero seguía en sus funciones, Dios vio lo que había en su corazón. Todo esto que acabamos de leer era lo que estaba en su corazón, ¿sí? Pero Dios, en su paciencia y amor por él, estaba esperando que se arrepintiera. Entonces, fíjate bien, muchas veces Dios es grande en longanimidad, en paciencia, ¿sí? No queriendo que nosotros perezcamos, sino que en esa paciencia procedamos al arrepentimiento. Entonces, Dios
ya había visto en su corazón ese comportamiento, ¿verdad? ¿Qué estaba en su corazón? Acuérdate que Dios lo que ve es el corazón, y de acuerdo a eso vamos a leer este versículo que te tiene que quedar claro, mi hermano, mi hermana. Pero Dios estaba esperando que él dejara lo que en su corazón había. Él quería ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Fíjate bien, nos dice Isaías 14 del 12 al 15. Entonces, en estos versículos podemos ver que lo que Dios ve es el corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, el Espíritu de Dios no permitió que hiciera eso, ¿sí? Entonces, eso era lo que había en su corazón, y el Señor lo había visto, a pesar de que él seguía en funciones. Entonces, muchas veces la gente está sirviendo, ¿verdad? Pero Dios sabe que en su corazón no está en orden, que en su corazón hay codicia, que en su corazón hay avaricia, que en su corazón hay envidia, ¿verdad? Pero Dios es paciente, y esa paciencia es para que la gente, a la luz del Espíritu Santo, se escudriñe, ¿verdad? Y se arrepienta y se vuelva al camino correcto, ¿sí? Entonces, del corazón de Lucero salió el anhelo, el deseo, la codicia, la envidia, el celo de ser como Dios, de tener lo que Dios tiene. Salió la envidia hacia Dios, el deseo de despojarlo de todo lo que Dios es, ¿sí? Entonces, Lucero, en la maldad de su corazón y por su propia voluntad, ignoró su propia conciencia, porque ante ese anhelo, ante esa codicia, ante esa concupiscencia, ante esa envidia, ¿verdad? La conciencia de Lucero estaba ahí para decir, no está bien, para redarguir, para acusarlo, ¿verdad? Pero aquí lo que hizo Lucero es que ignoró su propia conciencia para hacer su voluntad, su anhelo, su deseo, ¿verdad? De su propio corazón. Entonces, como no hizo caso a su propia conciencia, la ignoró, entonces su conciencia fue infiltrada de la maldad de su corazón, ¿sí? Entonces quiere decir que lo que oyó Lucero, lo que vio Lucero, lo que experimentó Lucero, él lo pervirtió, lo torció para mal. Entonces, la conciencia de Lucero estaba para frenarlo, para redarguirlo, ¿verdad? Del mal camino, pero él de su voluntad la ignoró. Pero entonces, ya que ignoró su conciencia, entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que el Espíritu de Dios estaba como un sistema de vigilancia. Y entonces, lo que hizo el Espíritu de Dios fue redarguirlo, pero no hizo caso. Entonces, el primer sistema de vigilancia es nuestra conciencia. Y ante una circunstancia que no está bien, nos debe de redarguir, nos debe de traer culpa, remordimiento, ¿verdad? Y entonces tienes que recapacitar. Entonces, eso fue lo que hizo su conciencia, pero él la ignoró. Y entonces el Espíritu de Dios lo que hizo fue que le redarguyó, ¿sí? Porque estaba como un sistema de vigilancia, ¿verdad? Pero Lucero no le hizo caso, ¿sí? Entonces, la maldad de Lucero, ¿verdad? Con esa maldad en su corazón, se burló de su conciencia y dejó desprovista precisamente a su propio espíritu de temor reverente, de la fe. Entonces, quiere decir que nuestra conciencia, si está funcional, si es buena, ¿verdad? Debe de traer en circunstancias que no estemos haciendo bien, fuera del diseño de Dios, digamos en un inconverso, debe traer un temor reverente y entonces la persona se frena, ¿sí? Entonces, cuando Lucero ignora su propia conciencia, deja desprovisto a su espíritu de temor reverente a Dios y de la fe. Pero se activa entonces el Espíritu de Dios para redarguirlo, pero no le hizo caso, ¿sí? Entonces, el temor reverente y la fe son principios que te van a llevar a obedecer,
a Dios, ¿sí? Entonces, cuando deja desprovisto al espíritu por ignorar a su conciencia de temor reverente y de fe, pues simplemente va a ser su anhelo, su deseo, su codicia, ¿verdad? Su voluntad, ¿sí? Entonces Lucero en su maldad, en su mal moral, empezó a hacer contrataciones y en su iniquidad pecó. Esto está en Ezequiel 28 de 12 al 19. De esta manera Lucero corrompió, pervirtió la fe, el temor reverente, el ejemplo, lo bien, lo bueno. Ignoró lo que el Espíritu de Dios estaba demandando, arrepentimiento, ¿sí? Frénate, ¿sí? No lo hagas. Se burló del Espíritu de Dios, blasfemó contra el Espíritu de Dios y con esto Lucero se dio el tiro de gracia. Y entonces es por lo que Lucero, ahora Satanás, ¿verdad?, experimenta la muerte eterna y no soporta al ser humano. Y no lo soporta, ¿verdad?, le tiene mucha envidia porque sabe que ahora el ser humano, cuando se arrepiente creyendo en Cristo, Dios lo perdona. Le tiene envidia porque Dios en Cristo Jesús preparó para el hombre caído la salvación y la redención, y para Lucero, ahora Satanás, no la preparó. De hecho, cuando se ministra gente, cuando se manifiestan demonios, dice, ¿por qué a ustedes sí los perdonó y a nosotros no? ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque blasfemó en contra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que redarguye para que nos frenemos, es el Espíritu Santo quien nos consuela, es el Espíritu Santo quien nos enseña, es el Espíritu Santo que trae de las profundidades de Dios a nosotros. Y entonces él ignoró al Espíritu Santo, blasfemó contra el Espíritu Santo y se dio el tiro de gracia, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos. ¿Sí? Esta sería la primera parte. Vamos a leer unos versículos acerca de conciencia. Por ejemplo, aquí dice del Hebreo 3045, que es Yadá, raíz primaria, tiene muchos significados, no los puedo leer todo, que quiere decir comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento, discernimiento, discernir, descubrir, distinguir, entender, entendido, experimentado. Entonces aquí no se está hablando de entendimiento. Entonces, cuando lo que tienes en tu entendimiento, vas a tener ahí un cierto conocimiento y eso te va a poder, te va a llevar a discernir de acuerdo al conocimiento que tengas, ¿sí? A poder separar un conocimiento de otro. Y nos dice ahí Génesis 3, vamos a leer el 5 y vamos a leer el 3:7, 3:5 y 3:7. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces aquí, tanto sabiendo o tanto saber como conociendo, conocer, ¿verdad?, tiene que ver con conciencia. En el antiguo pacto, la conciencia se le puede llamar saber, conocer o bien corazón, ¿sí? Porque es Yadá. Entonces, este saber tiene que ver con observar, que fue lo que realmente pasó con Eva, lo que vio, lo que utilizó, lo que hizo con sus ojos. Y de eso que observó, de eso que vio con sus ojos, hubo una reflexión, y eso es lo que trajo un cierto conocimiento, pero después de esto hubo una experiencia, ¿sí? Entonces está este saber, ¿verdad?, de ver, de reflexionar, ¿verdad?, y de tener una experiencia, ¿verdad? Y entonces aquí están implícitos los sentidos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en relación aquí, en este sentido, Yadá también es un sinónimo de oír. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Adonai, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces tiene que ver con los sentidos, vista, oído. Hay otro significado que es del Hebreo 3629, Kiliá, que dice riñón
órgano esencial, mente, como ser interior, corazón, entraña, mente, pensamiento, riñón. Entonces aquí la conciencia nos está diciendo que es un sentido esencial del espíritu. Es una entraña, pero del espíritu. Un riñón es una entraña de nuestro cuerpo físico. Pero entonces aquí, ¿verdad?, lo tenemos que llevar a lo espiritual. Y entonces, ¿verdad?, la conciencia es como un riñón, como una entraña, en el caso del riñón del cuerpo, pero nuestra conciencia es en el espíritu, ¿verdad? Y entonces dice que da fe o da testimonio de lo que hay en la mente. Aquí está diciendo mente, entraña, ¿sí? Corazón. De lo que hay en los pensamientos, también está diciendo que es pensamientos. De lo que hay en el corazón. De lo que hay secreto, lo más íntimo del ser humano, ¿sí? Dice Éxodo 29:13, tomarás también toda grosura que cubre los intestinos, que son entraña, la grosura sobre el hígado, una entraña del cuerpo, ¿verdad? Los dos riñones, entraña del cuerpo, ¿verdad? Pero son indispensables para el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Así la conciencia, como un sentido del espíritu, es indispensable para que funcione bien el espíritu, para que tenga el discernimiento de acuerdo al conocimiento que tenga. Y la grosura que está sobre ellos y los quemará sobre el altar. Entonces aquí los riñones se refieren a las entrañas, lo más íntimo del animal, y la grosura es la grasa y se traduce en poder y se traduce en unción, ¿sí? Salmo 16:7, bendeciré a Adonai, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces aquí la conciencia no duerme, en ella hay conocimiento. Entonces, una conciencia limpia, buena, va a enseñar las cosas de Dios, va a enseñar el consejo, la guianza de Dios o de lo que está escrito del corazón, si es el soplo de vida o si hay perversión, si hay maldad, ¿sí? Pero la conciencia no duerme. Pero aquí, ¿qué es lo que te va a enseñar una conciencia corrompida? ¿Qué es lo que te va a enseñar una conciencia pervertida en tu dormir? Y entonces la pregunta es, ¿acaso muchos sueños no vendrán de ahí? ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros, ¿verdad?, caminar con limpia conciencia y con limpio corazón, para que entonces, ¿verdad?, podemos discernir lo que es la voluntad de Dios y que lo que realmente estemos soñando es porque sea del Señor. ¿Sí? Entonces la conciencia no duerme, aún en nuestro dormir, en nuestro descanso nos enseña la conciencia. Aquí la cuestión es cuál es la calidad o cuál es la cualidad de tu conciencia, buena o mala, de maldad o santa, ¿sí? Nos dice otro significado del Hebreo 3824, que es levav, corazón, órgano más interno, espíritu, inteligencia, entendimiento, voluntad. Entonces vemos que se discierne con el entendimiento, se discierne con la inteligencia, con los pensamientos, ¿verdad? Entonces quiere decir que la conciencia, aunque es un sentido del espíritu, ¿verdad?, realmente abarca pensamientos, sentimientos, inteligencia, razonamiento, entendimiento, ¿verdad? Abarca todo lo que es lo moral, incluyendo para que tengamos contacto con el exterior, que son nuestros sentidos. Con nuestros sentidos también discernimos, ¿sí? Ahora, hay que ver cuál es la calidad de nuestros sentidos, ¿verdad? Si tus sentidos, por ejemplo, el sentido de la vista está pervertido, pues no vas a discernir lo bueno. Si tu oído está pervertido, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Job 27:6. Aquí el corazón, aquí la conciencia le están llamando corazón. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprocharán mi corazón en todos mis días, ¿sí? Entonces está refiriendo a la conciencia. Aquí tiene otro significado del hebreo 990 de ten, que es una raíz que no se usa, que significa hueco, vientre, corazón, entraña. Entonces vemos que tiene que ver con lo más profundo, ¿sí? Proverbios 20:27. Lámpara de Adonai es el espíritu del hombre.
Entonces, ¿cuál es la calidad de tu espíritu? ¿Ya tiene vida en Cristo o no tiene todavía vida en Cristo? Porque el que tiene vida en Cristo va a ser una lámpara de Adonai. El que no tiene vida en Cristo no puede ser una lámpara, es espíritu de Dios, ¿sí? Lámpara de Adonai es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, nuevamente, porque la conciencia es un sentido del espíritu y va a escudriñar lo más profundo, lo más alto, la cúspide del ser humano se llama espíritu, y ahí es donde está la conciencia, pero se extiende, ¿verdad?, hasta los pensamientos, sentimientos, mente, entendimiento y sentidos, ¿sí? Entonces, lámpara de Adonai es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, la lámpara está escudriñando, es decir, el espíritu, ¿verdad?, que es la lámpara de Adonai, está escudriñando lo más profundo del corazón. Pero fíjate bien lo que nos dice en Juan 1:9. Nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, aquí la luz verdadera es Jesús, que vino, ¿verdad?, a alumbrar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra conciencia y todo nuestro ser. Amén, gloria al Señor. Del griego, ahora ya vamos al griego, 4893 es una eidesis, copercepción, conciencia moral. Y nos manda a 4894, que es un eido, ver completamente, comprender o llegar a percatarse, estar consciente, informado, saber. Entonces, aquí, copercepción, porque el primer conocimiento de una cosa es a través de los sentidos, y esto va a sufrir un proceso hasta el cerebro, y el cerebro va a concluir la imagen o a concluir precisamente la idea, ¿sí? La idea, la información, ¿sí? La información en forma de idea, en forma de una imagen a nivel cerebral, ¿sí? Entonces vemos que está de lo exterior al área físico-biológica, ¿sí? Entonces vemos que aquí están participando los sentidos. Entonces esto va a llegar hasta el cerebro, y en el cerebro es representada la imagen o la idea, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a lo que hay en la conciencia está la fe. De acuerdo a lo que el individuo cree, lo va a aceptar o no lo va a aceptar, ¿sí? Entonces, por eso es un conocimiento compartido, como lo dijimos al principio. Entonces, la conciencia, por cuanto es parte de la semejanza del hombre con Dios, se maneja por la fe y se maneja por la razón, ¿sí? Entonces, la conciencia va a percibir como Dios percibe, pero debido a que ya el ser humano está separado de Dios, tienes que ser conforme a lo que está escrito en el corazón. Si hay escritura del soplo de vida, va a percibir conforme a eso, pero si hay pecado, va a percibir conforme a lo que hay el pecado. Es de lo que va a dar fe, testimonio. Pero si está la escritura celestial de la ley del espíritu de vida, ¿verdad?, pues eso es lo que va a dar testimonio, la conciencia. Va a dar fe de eso, ¿verdad? Y entonces fíjate bien, que la conciencia aquí es a través de la cual, si está limpio, vamos a conocer la voluntad de Dios. Y entonces la conciencia en el ser humano va a ser para que las vidas sean gobernadas, pero de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona no está en Cristo, quien va a gobernar es el enemigo. Quien va a gobernar es la voluntad del propio hombre, que va sin rumbo, ¿sí? Entonces fíjate bien que cuando se hace algo de parte de Dios, de acuerdo a lo que
exige o prohíbe el soplo de vida que está desde el principio, desde el origen, entonces hay culpa en esa conciencia, ¿sí? La conciencia como un sentido del espíritu, en la caída de Adán y de Eva se separó de Dios, pero quedó la ley del soplo de vida en el corazón, de la cual la conciencia da testimonio o da fe. Eso nuevamente si no ha sido desarraigada, si no ha sido enterrada, ¿verdad? Por la forma en que esté viviendo la persona, ¿sí? Entonces vemos que el hombre viviendo en pecado endurece su corazón y ese endurecimiento puede llegar hasta un nivel de piedra. De modo que la conciencia no percibe, no da fe, ¿verdad?, de lo que hay del soplo de vida, pues está totalmente encapsulado en piedra. Entonces la conciencia no va a percibir, ¿verdad?, de la ley del soplo de vida, sino de lo que hay en el corazón fuera del diseño de Dios, de lo que hay en la mente, de lo que hay en los pensamientos, ¿verdad?, de lo que entró por los sentidos, pero si los sentidos están pervertidos, ¿verdad?, y eso es lo que le agrada a la persona, pues eso es de lo que va a dar testimonio en la conciencia, pero eso no es de Dios. Fíjate lo que nos dice Juan 8:9. Vamos a leer desde el 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que las palabras de Jesús, que son espíritu y que son vida, penetraron hasta la conciencia, ¿sí? Alumbró, ¿verdad? Las palabras de Jesús llevaban luz que alumbró las conciencias de cada uno de los hombres que estaban ahí, ¿sí? Y los estaba entonces redarguyendo, ¿sí? Los estaba acusando, les estaba refutando, por eso ellos salieron poco a poco. ¿Por qué? Porque los estaba acusando, ¿verdad?, de lo que hacían. Fueron por las palabras de espíritu y vida de Jesús que alumbró su conciencia y se sintieron redarguidos, acusados, porque ellos hacían exactamente lo mismo y mejor se fueron saliendo poco a poco, ¿sí? Había pecado en ellos, pero por cuanto estaba la luz de las palabras de Jesucristo, ¿verdad?, esa conciencia funcionó, los redarguyó, ¿sí? Vemos Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces, fíjate bien, Pablo aquí no se sintió intimidado, por cuanto tenía buena conciencia. Entonces, fíjate bien, es muy importante tener buena conciencia, limpia conciencia delante de Dios. Porque muchas veces en una circunstancia, aunque tú no hayas sido, no hayas participado, ¿verdad?, con que digan algo, te vas a sentir acusado, y no tanto porque hayas participado, sino porque hay otras cosas por las cuales no tienes tu conciencia limpia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestra conciencia limpia, buena, delante de Dios, ¿sí? Y aquí Pablo no se dejó intimidar. Hechos 24:16, vamos a leer desde el 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, es muy importante que nuestra conciencia siempre esté limpia, sin ofensa delante de Dios, pero también delante de los hombres, ¿sí? Entonces, el hombre
el día de hoy no tiene esperanza y piensa que lo que está viviendo, que esta es la única vida, y entonces está teniendo una vida en desorden, y entonces entra en pecado, ¿verdad? Y en su conciencia, y por eso su conciencia no es buena, ¿sí? Nos dice Romanos 2:15, bueno, ya esto lo hemos leído, vamos a leer el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Tu conciencia va a dar testimonio de lo que hay escrito en tu corazón, si es de maldad o si es de la ley del Espíritu de vida, la cual el Espíritu Santo le escribe. ¿Sí? Acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la conciencia alberga lo más secreto del hombre y la conciencia va a dar fe. La conciencia es testigo de lo que Dios puso en el hombre, de lo que Dios habla y de lo que el hombre es. ¿Sí? Entonces, aquí la conciencia ya no es inconversa, o una conciencia que no es inconversa. Es decir, que ya una conciencia inconversa es una conciencia corrupta. Pero una conciencia que ya está en Cristo es una conciencia conversa, ¿verdad? Ya está a la luz del Espíritu Santo. Entonces, porque la conciencia fue limpiada con la sangre de Cristo. Entonces, esta conciencia va a estar siendo enseñada, informada por el Espíritu Santo y va a ser con la ley del Espíritu de vida. Lo que va a escriturar el Espíritu Santo de la ley del Espíritu de vida en la tabla de tu corazón es de la manera en cómo vas a vivir, y de eso va a dar testimonio tu conciencia. Si es por apariencia lo que estás viviendo o es porque realmente está escrito en tu corazón, ¿sí? Es por esta razón que la conciencia y la fe no se pueden separar. Antes, mediante el arrepentimiento y la justicia de la fe, la conciencia es liberada de dolor, de culpa, de condenación, ya que es activada la sangre de Cristo para limpiarla. La liberación de la conciencia es la vía por la cual es instruida. Si la conciencia no ha sido liberada, no puede ser instruida, no puede ser enseñada, no puede ser disciplinada, no puede ser adiestrada por el poder del Espíritu Santo. De esta manera, con la fe el creyente se mantiene sensible a la influencia del Espíritu Santo. Fíjate bien lo que nos dice Romanos 9:1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Sí? Entonces esta es una conciencia, ¿verdad?, iluminada por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en su corazón, en mi corazón. Entonces, esta tristeza y este dolor no era producto de la carne, era producto del Espíritu, ¿sí? Entonces, pero este es algo que el Espíritu le está mostrando. ¿Verdad? Digo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. Ya la conciencia está iluminada por el Espíritu, ya está recibiendo del Espíritu. En el corazón ya hay cosas del Espíritu, y de esto está dando testimonio a la conciencia en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero no es un dolor ni una tristeza de la carne, no es una tristeza idolátrica, es en el Espíritu, ¿sí? Nos dice Romanos 13:5. Aquí está hablando cuestiones de la autoridad. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces aquí, cuando se actúa fuera del diseño de Dios, se corrompe la conciencia, ¿sí? Y aquí, suponiendo que nadie te ve, tu conciencia te tiene que acusar, ¿sí? Ya que opera como un juez.
¿sí? Y entonces va a traer culpa. Y entonces la conciencia va a dar testimonio de que no te sujetaste de tu voluntad, ¿sí? Ay, ya creo que es el último, vamos a leer. Nos dice aquí 1 Corintios 7, no, este está larguito. A ver, 2 Corintios 1:12, porque nuestra conciencia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Nos está hablando que esta es una conciencia que está despierta, que está viva por el Espíritu Santo y da testimonio de la Escritura celestial en el corazón para conducirse con sencillez, ¿verdad? Con sinceridad y con gracia, ¿verdad? La cual no proviene de hombre, sino de Dios, ¿sí? Y no es un conducir del ser humano. Vamos a leer este último porque ya se nos terminó el tiempo. 2 Corintios 4:2 dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos, es decir, echamos fuera lo oculto, lo que esté escondido, lo vergonzoso, aquello que estorba para hacer las cosas del Señor, ¿verdad? No, lo vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, presentándonos a toda conciencia humana delante de Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahorita nada más porque se nos terminó el tiempo, pero ahorita vamos a continuar con la segunda parte. Bendiciones, mis hermanos.